Buenos días a todos los seguidores de La Calle TV en vivo y de Mu- nuestro... y Mundo Capaz, Hugo y amigos de Mundo Capaz, bienvenidas y bienvenidos a este mini informativo que a través de Mundo Capaz y La Calle TV en vivo estamos realizando cada 8 días. Eso, John López Martínez es un gran colega, un reconocido locutor de la ciudad de Pereira. Estamos ya con el segundo programa que nos reunimos para hablar de temas que son relevantes con relación a la población en condición de discapacidad. John, hace 8 días hablamos de varios temas y usted proponía una tarea pendiente para el día de hoy. Ya se llegó el día y vamos a hablar de este tema. Claro, lo prometido es deuda. Hablar de la ley, de lo que es el cuidador de la persona en situación de discapacidad. Ajá. La Cámara de Representantes, de igual manera el honorable Congreso de nuestro país, aprobó dicha ley. Pero escuche muy bien, el gobierno saliente del doctor Duque, muy majestuosamente, objetó dicha propuesta. Ya él va de salida, le dejó la pelotica al doctor Gustavo Petro. Precisamente, John, hace 8 días, hablando de la importancia de esta ley, estábamos contentos porque ya había pasado trámite en las dos cámaras, en la Cámara Baja y en el Congreso de la República, y teníamos cierto escepticismo de que Iván Duque la objetara como finalmente ocurrió, porque según él es algo inconstitucional. Y se pregunta uno por qué inconstitucional cuando se roban la plata de la paz y se desvían otros recursos y no hablan de inconstitucionalidad. Vea, Hugo, como no es tema político, no es un tema de intereses personales, ¿sí? Porque esto sería darle una carga más a la salud de los colombianos, una partida presupuestal que saldría del recaudo de las EPS al pagar los cuidadores. Pero no olvidemos que ese dinero saldría de los bolsillos de cada uno de los colombianos con los impuestos. El señor presidente, ¿qué hace? Es traspasar los dineros que le entregan a los departamentos y a la salud para que esto se dé. Claro, la salud es un monopolio, la salud es un tentáculo de unos cuantos que son los que dicen cuándo, dónde, cómo y por qué se hace o qué no se hace en beneficio de la población enferma y en situación de discapacidad de nuestro país. Igualmente, pues quedamos todavía en que el gobierno cambiará en muy poco tiempo. Ya el próximo 20 de julio se posesiona el nuevo Congreso de la República y el próximo 7 de agosto se posesiona el nuevo presidente, y él habló de que durante su gobierno se iba a dar prevalencia a las personas en condición de discapacidad y a sus cuidadores. Entonces hagamos un poco de pedagogía, John. La ley que pasó trámite en la Cámara de Representantes y en el Congreso de la República es el proyecto de ley 480 de 2021 del Senado y el 041 de 2020 de la Cámara de Representantes. Lógicamente tendrá que volver a tramitarse en las dos cámaras, pero ya ahora con un gobierno que la gente votó por él, por el cambio progresista, pues esperamos que se resuelva de la mejor manera. Hugo, no, yo no tengo la mínima la Duda, mínima duda. duda, la más mínima duda de que se vaya a dar. Habrá que esperar unos meses, porque es que tengamos en cuenta que es un nuevo gobierno. Él apenas está entrando, está en un empalme, ¿sí? No con esto querrá decir de que pues ya estamos gozando de las mieles del nuevo gobierno.
hay un proceso de entrega que él esté acorde a la realidad que está viviendo el país. Hay una ventaja, ya fue aprobado por la Cámara Baja, como lo decías ahora, y el Senado de la República. Otra cosa era que hubiera sido negado desde las cámaras, desde la Cámara Baja y el Senado. Claro. ¿Sí? Y Que algo, no quiso, no sé por qué, cuáles serían sus objetivos, el negarle esta oportunidad a la persona en situación de discapacidad de que tenga un acompañante en sus momentos más críticos, más difíciles por los que atraviesa. lo importante, John, es que este tema o a este tema se le ha hecho visibilidad. Personas que han trabajado arduamente porque esto le logre. No sé yo si usted se dio cuenta de que unas señoras cuidadoras de la ciudad de Cali hicieron una caminata desde Cali hasta Bogotá Sí, para llegar al Congreso y darle esa visibilidad a este tema. También ahora los gobiernos departamentales, locales, le han visto la importancia de este asunto y por ejemplo, mire que esta semana, el pasado miércoles 13 de julio, se realizó en el auditorio Gonzalo Vallejo de la gobernación de Risaralda el primer encuentro departamental de personas cuidadoras en condición de discapacidad. Aquí en nuestra tía nos da un tintico para estar acá en el programa mayor. amenizar y saborear esta mañana del sábado. ¿Cómo está? Bien, gracias. Presente ya es mi tía, estamos acá en un en vivo para Mundo Capaz y la calle TV en vivo. ¿No? No. Ah, bueno, dejemos ver que sean tres tinticos entonces, Nilsa, gracias. Gracias, Nilsa. Entonces, continuando con el tema, John, el 13 de julio, el día miércoles, en el auditorio Gonzalo Vallejo de la gobernación de Risaralda, se dio el primer encuentro departamental de cuidadores, donde se hicieron presentes varias fundaciones, personas con hijos en condición de discapacidad, y fue muy productivo, John, se hicieron 4 meses de trabajo. Sí, pero un momentico, Hugo. La pregunta que me salta en estos momentos es, ¿ya se tiene decidida cuál era el motivo de haberlo reunido? ¿Qué propuestas? Claro, precisamente para eso las mesas de trabajo, en mesa de salud, mesa de educación y otras 2 mesas para que cada uno expusiera sus temas, para recoger todas esas propuestas y llevarlo a la parte departamental. Se esperaba que la ley fuera aprobada, pues como lo decimos, no pasó así, pero lo importante es que ya se están involucrando los gobernadores, alcaldes y personas, cada día más se unen a estos programas. De hecho, John, dentro de los próximos 20, días, el 22 al 24 de julio, se llevará un encuentro similar a este, pero a nivel nacional en Cartagena. Hugo, una preguntita. Dentro de este macro proyecto, si se puede estimular de esta manera, hay dentro de esa propuesta para que sea manejado por los mismos departamentos la población de discapacidad de este territorio o sea algo global a nivel nacional. Sí, la propuesta o el proyecto de ley que se aprobó es para que se maneje un tema a nivel nacional, pero ya sabemos que las propuestas del nuevo presidente es que los diálogos, los programas se lleven de acuerdo a las necesidades de cada región, que es un aspecto importante, por eso le hablo del pacto, de los acuerdos, pero a nivel de regiones, por ejemplo, el eje cafetero, no lo mismo el eje cafetero que el Chocó, no lo mismo la costa atlántica que la parte del sur, en Nariño y todas esas partes, entonces el nuevo gobierno habla de regiones, de mirar las necesidades de cada uno y si esto se engloba, pero se toma la necesidad de cada región, va a ser mucho mejor. Hugo, no, está muy bien que se mire desde ese punto de vista porque lo que usted dice, la problemática de la casa del vecino no es la misma que la mía. Claro. Entonces, pero para poder consolidar esto tiene que haber muy buena voluntad de nuestros gobernadores, nuestros alcaldes, nuestros coadministradores, llámese en concejales, llámese en diputados, que son en resumidas cuentas los que aprueban o desaprueban qué ordenanza se convierte en ley o qué proyecto se convierte en el Consejo de la Ciudad. Entonces, por eso, esto tiene que ser en común acuerdo de todos, que la disponibilidad no sea de unos cuantos,
como siempre ha sucedido, que hay muy buenas intenciones, pero muy malos resultados. Y resaltemos, John, que nosotros como medios de comunicación alternativos también cumplimos una labor muy importante en dar a conocer todos estos temas y llegar a diferentes rincones de nuestro departamento. Tal vez usted ha visto que los proyectos o los programas, inclusive a nivel departamental, se vuelven muy centralizados. Todo se ve en Pereira, Os Quebradas, lo que es la área metropolitana, pero se olvidan de nuestra Risaralda rural, lo que es Pueblo Rico, Guática, La Celia, donde mucha gente no sabe o no lo cree que hay personas en condición de discapacidad que nunca han salido de sus hogares. John, eso es increíble, de sus Sí. fincas. No, Nosotros, aún en la ciudad. exacto. No necesita vivir en el campo. Dentro de la ciudad hay un número de personas en situación de discapacidad que no conocen la calle. Uh-huh. ¿Por qué? Múltiples razones que ya vendríamos pues a, a ir desenlazando una situación de esas por familia, porque no tienen los medios o las personas adecuadas que tengan la tolerancia de soportar una persona en situación de discapacidad. Es que es un enfermo más. Y si usted no En, tiene vocación no, de... en algunos casos es enfermo, pero recuerde, por ejemplo, usted y yo tenemos discapacidad, pero la discapacidad no siempre es sinónimo de enfermedad, John. No, entienda esto. Por accidente o por Cuando una problema. persona está en situación de discapacidad, que ha padecido de cuadraplegia, le tienen que hacer todo. Nosotros podemos salir y caminar con dificultad, sí, pero nos podemos valer por nuestros propios medios. Yo me refiero a aquellas personas en cuestión de lo que es cuadruplegia, ¿sí? Mental, que no tienen la capacidad de poder definir por sí mismos. Claro. John, y además hay un tema que muy poco se habla y es en muy pocos registros. Las estadísticas hablan de un 2,6% de la población colombiana en condición de discapacidad, pero esos son registros que aunque son oficiales no son correctos. Muchos discapacitados no aparecen en esos censos. Nosotros, por ejemplo, en el año 2000, ya hace 22 años, John, hicimos el censo en la Celia y Sí, habían 206 discapacitados, pero lo hicimos a cuenta propia, no fue sí, algo oficial del Estado. En la Virginia lo hicimos en el 2009 y con la parte urbana y dos veredas que hacen parte de el puerto Dulce de Colombia encontramos 586 personas, pero esos registros no están dentro de lo que es el acumulado nacional, o sea, no hay un registro exacto de esos temas, John. no, porque vea, hay familias que esconden al familiar en situación de discapacidad. No lo dejan socializarse, no lo dejan tener algún vínculo de amistades que padezcan en una u en otra forma la problemática de la discapacidad. Por eso no aparecen en los censos. Otros muchas veces son censos que están desactualizados. Aquí en Pereira se realizaron los novenos Juegos Nacionales de Deporte en Silla de Ruedas, ¿sí? Con un gran resultado, muy satisfactorio para la población en situación de discapacidad. Pero ¿qué sucedió? En ese entonces, en el mero Pereira, más de 13.000 personas en situación de discapacidad. Uh-huh. Pero cuando el familiar es orgulloso, cuando el familiar no quiere que su familiar, su hijo, su primo, no tenga un vínculo social con personas en su misma situación de discapacidad, lo esconde, elude sacarlo de la casa por pena, por vergüenza, no le hagas mal, porque es que una persona en situación de discapacidad se aísla del núcleo social y lo estás convirtiendo en una persona resentida social, con muy pocas capacidades de interactuar con personas de su misma condición. Entonces, como es discapacidad, no, él no puede ir a estudiar, no, él no puede ir a hablar con nadie, parece que tuviese una enfermedad contagiosa.
Entonces, hay que hacerle frente. Él es un ser humano que tiene capacidades a pesar de que muestra ciertas limitaciones. Exacto, John. Sí, Entonces, John, en síntesis, eh, el ánimo es a que sigamos haciendo visibles todos estos temas y de que las personas que han trabajado duro porque esta ley se apruebe, pues no se desanimen. Hay perspectivas buenas para el futuro y pues esperamos también que las personas que van de Pereira y según van a ir de otros municipios al encuentro departamental de cuidadores, al encuentro nacional, perdón, de cuidadores en Cartagena, pues que le vaya muy bien. Sabemos de Ana Lucía Marín, John, que es una señora que trabaja mucho por la discapacidad de la Fundación Destellos de Amor de Dos Quebradas. Francis Rincón también de Dos Quebradas, una gran líder que ha aportado mucho a ser visible la parte de discapacidad. Marta Largo y otros que vayan ahí, entonces deseamos que les vaya muy bien, que sea algo muy productivo y que vengan recargados y sigamos con la esperanza de que esta ley se va a aprobar en el próximo gobierno que ya entrará en vigencia en 15 días. Hugo, pero es que hay otra de las cosas antes de retirarnos, ¿sí? Que esa ley, si apruebe, está muy bien, pero en los departamentos y en los municipios tiene que haber un consolidado de querer, de desear sacar esta ley adelante. Como lo Porque ¿qué decía, nos ganamos con que se apruebe? Pero si aquí apenas llegue, la archivan. la ventaja, John, Y no es que todavía no han mandado dineros de Bogotá, no es que no. Aquí son muchas, oiga, es mucho lo que se ha aprobado en la Asamblea y en el Consejo, pero siempre terminan en los archivos de los anaqueles porque no hay con qué desarrollar esta pero clase yo creo que de ordenanzas. aquí en Risaralda tenemos una ventaja. Y es que, por ejemplo, si hablamos de gobernador, tiene muy buena Disposición. discusión de hacerlo. Ya eso, como le decíamos, el primer encuentro de discapacitados. El alcalde de Santa Rosa, el Rodrigo Toro, de hecho, el año pasado fue nombrado como el alcalde incluyente del país, John. Y en Santa Rosa está la Casa de la Discapacidad, están haciendo vías accesibles, el café incluyente. En la Virginia está Cirevi, que es una entidad que trabaja por las personas con condición de discapacidad. Entonces creo que en Risaralda no tenemos ese problema con los administradores que están actualmente. Bueno, pero hay otra de las cosas, Hugo, que hay que también ventilar. ¿Quién va a manejar ello? ¿Quién va a direccionar esos recursos que verdaderamente sí lleguen a lo que es el objetivo principal? ¿Sí? Muchas veces, y me disculpan nuestros televidentes, nuestros seguidores, de que en muchas ocasiones nombran personas que no son dolientes de la discapacidad. Lo único que buscan es reconocimiento personal. Sí, ya es un tema que podríamos tocar la próxima semana también sobre eso, John, y mirar ¿Sí? cómo somos veedores todos de estos temas. John, ¿qué tal si hacemos un cambio acá y hablamos de algo que está promoviendo nuestro amigo y compañero en la discapacidad, Luigi Mafla? ¿Qué Luigi, está Ma, proponiendo? Luigi Mafla es una persona que tuvo un accidente en un paseo en Venezuela y quedó cuadrapléjico, John. Sí, Él era un profesional de la parte odontológica, ha tenido un proceso de recuperación, ha tenido muy buena voluntad, autoestima, y hace alrededor de 3 años hizo, junto con su club de bocha de Lotún, un club de deporte para discapacitados, y junto con algunos empresarios hizo el evento del Abrazatón a nivel Pereira. sí. Y ahora está promoviendo para el próximo 14 de agosto el Abrazatón Internacional. Él dice que es un gran gesto de amor a través de los abrazos. ¿Qué opina usted de esto, John? Magnífica la campaña, la idea que tiene este magnífico hombre de empezar a solidarizarnos con cada uno de nuestros hermanos. ¿Por qué? Un abrazo no enriquece, pero sí da una fortaleza demasiado grande. Claro. ¿Sí? Porque desafortunadamente en nuestro país estamos escasos, estamos padeciendo ese amor por nuestro hermano, por el más débil, por el, el que necesita ese afecto. Saludar o abrazar a otra persona no es malo, antes es más enriquecedor, da más tranquilidad y confianza de quien lo recibe y de quien lo brinda. Tony Meléndez, una persona en condición de discapacidad y muy reconocido a nivel internacional, hablaba de milagro, de los milagros.
¿Y sabe cómo definía él un milagro, John? ¿Cómo? Con un abrazo, porque es una persona que no tiene manos para abrazar. Él decía, para mí un abrazo es un milagro de la vida, el poder tener esas manos para abrazar, utilizarlas para dar una fuente de ánimo a una persona, sea en condición de discapacidad o no. Entonces, esa parte del abrazo trae un significado muy importante. El objetivo, ¿cuál es, John? Para que lo tengamos en cuenta, es contactar a Luigi esta semana, a hacerle una nota y presentarla de 8 días. ¿Qué le parece? Está magnífica la idea, hombre, Hugo. Exacto. Sí, dentro de 8 días, pues tener un diálogo con él, cómo va ese proceso, cómo se va desarrollando semejante maratón. Porque le cuento, hay mucha gente que rehace a abrazar. Sí, claro. John, hablemos ahora de la parte del deporte paralímpico, que es algo que nos encanta. Ah, bueno. Hace 8 días hablábamos de que se iniciaba el Mundial de Levantamiento de Pesas para discapacitados. Recuerda que a esta hora, hace 8 días, teníamos 2 medallas, Sí, una de plata y una de oro. sí, correcto. ¿Cómo cree usted que le fue a Colombia en este Mundial de Levantamiento de Pesas para personas en condición de discapacidad? Magníficamente bien. Exacto. Ni el más optimista lo esperaba. Obtuvimos 13 medallas, John. 13 medallas. Eso quiere decir que nuestros deportistas, a pesar de sus limitaciones, trabajan incansablemente, se sacrifican, ¿sí? Y miren los resultados. ¿Y sabe qué es lo más importante? Que alrededor del 70% de estas medallas fueron ocupando el primer lugar, porque fueron Bueno, 8 medallas de oro. 8, histórico claro, en el deporte de las pesas de esta categoría para el mundo, de claro, que Colombia fuera a obtener una medallería tan alta, claro. Y sentamos que un, no se esperaba además. sentamos un precedente. En total fueron 8 medallas de oro, 4 medallas de plata y una medalla de bronce, con 9 deportistas, John. O sea que se cumplió un papel importantísimo en la parte del deporte paralímpico a nivel mundial, porque es un buen encuentro a nivel mundial en Estados Unidos. Oiga, o sea que se superaron las metas con creces, ¿no? Las expectativas, claro, se superaron. Y ahora esta semana también tenemos otra gran representación. ¿Sabía usted, John, que en Brasil se inició la Copa América de baloncesto en silla de ruedas? ¿Con cuántos La participantes? clasificatoria para los próximos mundiales también. Sí, Tenemos el grupo de Colombia, son 4. Son 4 grupos de 4, son 16 equipos. ¿Cómo cree usted, John, que le ha ido a Colombia? pues me imagino que bien, porque ya en esta disciplina deportiva como es el básquetbol, tenemos muy buenos deportistas. Sí. El primer encuentro fue contra un referente a nivel mundial que es Estados Unidos. Una potencia Exacto. además. El partido lamentablemente se perdió, pero hacemos este énfasis, pero Colombia le dio la pelea. Sí. El equipo de Estados Unidos tuvo 75 puntos, ¿Y Colombia cuántos? 67, perdimos por 8. 8 puntos es muy Oh, poquito, o sea, hicimos un buen partido, ahí se mostró el gran nivel que tiene nuestra selección Colombia de baloncesto en silla de ruedas, John. ha ido creciendo mucho Claro. en- en el profesionalismo y en la responsabilidad que han tomado nuestros deportistas. El segundo partido fue contra una potencia de la región de Sudamérica, contra Venezuela. Y el resultado fue Colombia 78 puntos ¿Y y Venezuela Venezuela cuánto? 27. O sea que hicimos un Uy, partido, pero buenísimo. Y el tercer partido también fue contra un gran equipo de la parte norte del continente, que es Puerto Rico. Colombia 86 puntos, Puerto Rico 58. ay, ay, Con estos resultados, aunque se perdió el primer partido, se clasificó a segunda ronda. Es decir, que estamos ahora en cuartos de final. en cuartos de final, Estamos pero en los a mejores pesar 8. de que al inicio empezó con derrota, fue superando y con creces las demás contiendas que han tenido. Claro. En nuestra región también hay buen equipo de baloncesto. Yo aquí en Pereira, por ejemplo, los días lunes, miércoles, viernes y sábado, entrenan el equipo de para baloncesto de la región, de aquí de Pereira, que se prepara para los próximos Juegos Paranacionales en el 2023, aquí en el eje cafetero. Es decir, que hay buen semillero para nutrir la selección Colombia. ¿Quién es el responsable de este seleccionado? En la Secretaría de Deportes de Pereira, en cabeza de Gustavo Rivera, están
dándole mucho Sí, él impulso es a el esto. director Él de la le da Secretaría. impulso a esto. La Universidad Tecnológica de Pereira está involucrada en el proceso con la parte técnica, metodológica, con todas las de la Así, ley. siempre la Universidad Tecnológica en el campo deportivo ha estado muy presta Y ya, a prestar esos servicios a la población en situación de discapacidad. y ya la parte de equipo como tal, Alberto Ladino, un reconocido hombre de la ciudad, está tratando de hacer que los que vienen de atrás puedan hacer un gran papel en la parte del deporte baloncesto en silla de ruedas. Alberto Ladino es un dirigente deportivo a pesar de su discapacidad, pero se mueve mucho. Ujú. ¿Sí? Él jalona, él investiga, él trae, él promociona. Siempre ha sido un hombre de mil batallas en lo que tiene que ver de la superación de la población en situación de discapacidad. Bueno, yo entonces esto ha sido como los temas de hoy en nuestro programa sobre personas en condición de discapacidad en la calle TV en vivo, en nuestra página Mundo Capaz, y ya hemos hablado de temas nacionales, regionales, y estaremos haciéndolo también en 8 días, queriendo Dios. De antemano, augurándole a todos nuestros deportistas los mejores éxitos y a las futuras generaciones que vienen pidiendo pista, también adelante, que se esfuercen, que luchen y que no desistan de este gran objetivo, porque el deporte es vida, el deporte es salud. Bueno, entonces muchas gracias a todos, John. Feliz día. Igualmente, Hugo, a todos nuestros seguidores, muchísimas gracias por permitirnos llegar a sus hogares desde estos nuestros medios digitales y hasta otra próxima oportunidad dentro de 8 días. Además, si el Altísimo nos lo permite.